Método Doman, estudio comparativo de la estimulación temprana durante la educación infantil, por Irene Alier, Ona Yuk y Javier Moreno. El objetivo de este estudio es analizar si el efecto producido por la utilización del método de estimulación temprana Doman otorga beneficios a la capacidad comunicativa. Se estudian objetivos relativos a la lingüística y otros referentes a problemáticas derivadas del método. La metodología empleada en esta investigación tiene un propósito descriptivo, utiliza un enfoque mixto, es del tipo cuasi-experimental y su temporalización es del tipo longitudinal. Presenta un grupo de estudio de 24 sujetos y un grupo de control de igual tamaño. Los resultados muestran datos favorables al grupo de estudio al alcanzar el hemisferio de la investigación, pero el grupo de control obtiene mejor resultado global final. La presente propuesta de investigación girará en torno a la metodología creada por Glenn Doman y Carl Delacato, llamado el método Doman. La finalidad de Doman es que los más pequeños vayan adquiriendo nuevo vocabulario a través de un instrumento llamado bits de inteligencia, en las cuales se puede encontrar información clave que será proporcionada al niño de manera constante, 5 veces al día, con la finalidad de la creación de conexiones neuronales y un constante estímulo de las mismas. Como dice Mox, al trabajarse en sesiones muy cortas, pero varias veces al día, también trabajamos la atención, la memoria y la concentración aparte de la estimulación temprana del lenguaje oral. Una de las causas que motivan la presente investigación es la palpable discrepancia por parte del sector científico, que a lo largo y ancho de múltiples publicaciones desde 1967 asevera que el método Doman carece de evidencias empíricas demostrables, posee conflictos por contradicción con evidencias teóricas, no tiene una fundamentación científica plausible y hasta determinados estudios prueban la ineficacia del mismo. En pos de un análisis perspicaz con clara intencionalidad de aplicación práctica enfocada a la posible y futurible implantación de metodologías alternativas en la escuela pública y dada la galopante cantidad de discrepancia al respecto, se presenta la siguiente investigación para aportar datos fehacientes enfocados en un contexto sociodemográfico particular. Para formular los objetivos de nuestra investigación ha sido utilizada la metodología SMART, en la que los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporizados. Se especifican estos objetivos en el diseño de la investigación. La relevancia de esta investigación une 5 pilares fundamentales. En primer lugar, se da respuesta a la definición del método, tras lo cual se especifica cómo y para qué es utilizado. Aquí se fragua la motivación de la investigación, a su vez alimentada por las múltiples discrepancias sobre dicha metodología. Por ello, en última instancia y con un claro interés pedagógico se plantean unos ambiciosos objetivos con los que esclarecer y responder la pregunta inicial de la investigación. ¿Cuáles son los efectos sobre la capacidad comunicativa oral de los discentes de 6 años como consecuencia de la utilización del método de estimulación temprana Doman en contraposición al uso de una metodología tradicional? La Escuela Infantil Alfonso X de Madrid se encuentra en el distrito 10 de Madrid bajo el nombre Latina, en el barrio Campamento. En los años 70 el barrio estaba formado por poblados chabolistas, pero en los últimos años se ha urbanizado con el Plan de Actuación Urbanístico y ahora gran parte del barrio es eminentemente residencial. Las familias que residen en el barrio son de carácter obrero. El centro es de carácter público, en el que se imparte primer y segundo ciclo de educación infantil y educación primaria, en el mismo edificio. La escuela cuenta con 2 líneas. Se propone un grupo de estudio de 24 educandos, que serán acogidos por el programa en cuestión a la edad de 2 años. En contraposición, participa un grupo de control compuesto por un total de 24 discentes, cuya recogida de datos e ingreso al programa de investigación se inicia a la edad de 4 años. Con la pretensión de aportar unos datos y resultados con una tasa de confiabilidad que permitiesen la extrapolación de la misma a condiciones sociodemográficas de carácter similar, se adjunta una cuidada selección de la población objeto de estudio. Uno de los principios primarios será el de homogeneidad de la muestra para disminuir la cantidad de variables individuales a tener en consideración. El marco teórico que estudiado con ciencia sirve como cimiento sobre el cual plantear los fenómenos que se pretenden estudiar y que a su vez servirán como ítems de registro y control. Añadir que otro de los estratos que garantizarán un fuerte grado de objetividad, fiabilidad y validez de la información reside en una planificación previa
con la intención de eliminar toda futilidad informativa posible. Se adjunta una planificación sobre cuáles han de ser las conductas a observar, los resultados que analizar o los espacios temporales a los que prestar una mayor atención. Desde las perspectivas de privacidad y confidencialidad, el presente estudio se ciñe a la Ley Orgánica 15.999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, cuyo objeto es garantizar y proteger, en lo que concierne el tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. En cuanto a la propiedad intelectual y de datos del mismo, se adscribe a la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Para llevar a cabo la investigación se ha planteado el siguiente objetivo general: determinar si los procesos de estimulación temprana con el método Doman sobre un grupo experimental, en contraposición al uso de métodos tradicionales en un grupo de control, tiene repercusión en la obtención de una capacidad comunicativa oral más competente en niños de 6 años en una escuela pública de Madrid durante los cursos 2017 a 2020. Y 4 objetivos específicos que buscamos responder al terminar la investigación. Identificar niveles de competencia lingüística oral en determinados puntos de control pautados a diferentes edades al respecto de la analítica de los planos fonético, fonológico, morfológico, sintáctico y léxico. Registrar información relevante acerca de las dificultades de implantación a nivel pedagógico y docente que presenta la alternativa metodológica estudiada. Determinar necesidades particulares en la asistencia y formación de la familia durante la utilización del método en el periodo de la educación infantil. Advertir patrones tangibles de desarrollo anómalo en el establecimiento de vínculos de apego en el grupo de estudio que utiliza el método alternativo. Siendo una hipótesis, según Kerlinger, una declaración conjetural de la relación entre dos o más variables, se considera contraproducente el planteamiento de una hipótesis o de unos supuestos de partida que pudieran condicionar los resultados o los derroteros de la investigación. La pretensión de la presente investigación es obtener datos manifiestos y cuantificables que permitan responder la incógnita inicial del modo más fehaciente y científico posible. Derivado de la clase de datos que se pretenden recoger y analizar en conjunción nuevamente con los objetivos principales y específicos, se concluye que el enfoque más óptimo a utilizar será el mixto. Dada la naturaleza de la investigación, se antoja necesario un enfoque que abarque características tanto cuantitativas como cualitativas para proporcionar de ese modo una visión más precisa del fenómeno analizado. Aun conociendo el aumento de complejidad que introduce la utilización de ambas tipologías, la ambición del proyecto e implicación del equipo impulsa esta decisión metodológica con el designio de obtener un resultado cuanto más completo posible. Partiendo esta investigación de la premisa de la utilización de dos grupos de discentes, uno experimental y el otro de control, se contempla un grado de manipulación cuasi experimental, en tanto en cuanto el control sobre la totalidad de las posibles variables no es absoluto, cayendo bajo la consideración de cuasi experimento de Atto. La situación espacial o temporal planteada es uno de los elementos más importantes de esta propuesta. Se realiza un planteamiento de seguimiento longitudinal escalonado, al iniciarse la toma de datos de cada uno de los dos grupos de muestra en asincronía. Esta circunstancia es clave tanto para el estudio y obtención de datos como para el análisis y conclusión final del proyecto investigativo. En la presente investigación se propone un grupo de estudio de 24 educandos que serían acogidos por el programa en cuestión a la edad de 2 años. En contraposición, participa un grupo de control compuesto por un total de nuevamente 24 discentes, cuya recogida de datos e ingreso al programa de investigación se inicia a la edad de 4 años. Con la pretensión de aportar unos datos y resultados con una tasa de confiabilidad que permitiesen la extrapolación de la misma a condiciones sociodemográficas de carácter similar, se adjunta una cuidada selección de la población objeto de estudio. Uno de los principios primarios será el de homogeneidad de la muestra, para disminuir la cantidad de variables individuales a tener en consideración.
Dado el enfoque metodológico, así como el diseño estipulado para la investigación, siendo la pretensión última la consecución de datos manifiestos y cuantificables que permitan ya no únicamente la respuesta de la pregunta inicial, sino el descubrimiento y la baremación de unos resultados a lo largo de múltiples puntos de control, se concluye que el procedimiento de investigación más adecuado será el de la observación sistemática. Dentro de las características de la observación sistemática se encuentra la intencionalidad, planificación, estructuración, objetividad y registro, los cuales posibilitan y garantizan la cientificidad y la fiabilidad de sus resultados. Esta será reforzada mediante la utilización de observadores representados por los propios profesores de aula, garantizándose así la supresión de una posible carencia de espontaneidad sucedida en casos de observación no participante. Otro punto que acentúa la idoneidad de procedimiento, y teniendo en cuenta que se trata de un estudio longitudinal escalonado que presenta dos grupos diferenciados, será la intervención paralela de al menos dos observadores participantes diferenciados en cada grupo. Se ahonda así en una intersubjetividad que avalará una mayor veracidad y validez de aquella información recogida, así como de su futuro proceso de análisis y tratamiento. Siendo uno de los puntos débiles de la observación sistemática el largo periodo de tiempo necesario para la obtención de un flujo de información suficiente como para poder estructurar y presentar unos resultados válidos, la naturaleza de la presente investigación, que abarcará un espacio temporal de varios años, sustenta la conveniencia del mismo para los fines delimitados. Partiendo de la investigación y su metodología desde un respeto implícito de la ética, se planifica un listado de cuestiones para abarcar múltiples aspectos, participantes, investigadores y el propio desarrollo y ambiente. Se siguen las leyes autonómicas y estatales de protección de datos individuales para con ello respetar el anonimato y la confidencialidad. La finalidad de la presente investigación es en todo momento desgranada a las familias y tutores de los miembros de la muestra, así como a todo el personal docente del centro en el que se realiza la investigación. En última instancia, las motivaciones que dan lugar a la presente investigación se basan en el interés evolutivo de las técnicas educativas de enseñanza-aprendizaje, quedando en todo caso en una posición diametralmente opuesta cualquier tipo de interés o fin político, económico o personal. El trabajo de campo y la recogida de datos serán realizados mediante la observación. Con ello se requiere para su correcto funcionamiento que la conducta del individuo de estudio no sea modificada como consecuencia del hecho de ser observada, pues la pretensión investigadora será recoger información sobre el comportamiento y resultados espontáneos de las personas dentro de un determinado contexto. Como instrumento de recogida de información serán utilizadas a lo largo de los cursos escolares que dure esta investigación una serie de escalas de estimación. En ellas se registran datos como la frecuencia, intensidad o duración con que se producen las conductas. Ello facilita la cuantificación de la información y la ejecución de los posteriores análisis cuantitativos, convirtiéndose así en la opción más apropiada en una investigación longitudinal de unos 5 años de lapso temporal total. Será utilizada como literatura de referencia a la obra de Ruiz Cómo analizar la expresión oral de los niños y niñas, para crear un baremo que permita mostrar puntos de apoyo y referencia sobre las que obtener datos con los que poder analizar y responder la pregunta y los objetivos de la investigación. Para la ejecución, toma de datos y analítica de los mismos se utiliza el software estadístico de Microsoft Excel. Durante el proceso de investigación no es necesaria la utilización de recursos excepcionales que difieran de los habitualmente necesarios para el transcurso de la jornada lectiva. Desde el análisis del plano léxico se cuantifica la cantidad de vocabulario que dominan los discentes. Se observa cómo el grupo control a los 4 años se encuentra en una notable inferioridad con respecto al grupo experimental. Durante el lapso de los 2 años siguientes, los resultados obtenidos en el punto final de la investigación difieren en menos de un 1% a favor del grupo experimental. Desde el análisis del plano fonético-fonológico se crea esta gráfica que analiza sobre un baremo de puntuación las habilidades referentes a la correcta utilización de los fonemas y las estructuras. Se observa que tanto el grupo control como el grupo experimental parten de un punto con una distancia inferior a un 5% a los 4 años, alcanzando una ventaja el grupo control sobre el grupo experimental de un 10% en el punto final de la investigación. Desde el plano morfológico se analiza la correcta utilización del tiempo verbal y la utilización de preposición cuando sea necesaria. El grupo control, partiendo con un leve retroceso a los 4 años, obtiene un resultado de mejora marginal de un 2% al finalizar la temporalización de la investigación. Desde el plano sintáctico se analizan las habilidades para el uso y utilización de las conjunciones más comunes, enunciados de más de 2 palabras y la correcta oración en interrogatorio. Se observa que, aunque el grupo experimental tuvo una subida bastante
constante exponencial entre los 3 y los 4 años, entra en recesión, avanzando el grupo control a una posición muy aventajada, 20 puntos por encima al finalizar la investigación. Desde el plano pragmático se cualifica la capacidad de comprensión de preguntas sencillas, así como la habilidad para respetar los turnos de habla y respuesta. Se observa, por una parte, un ligero estancamiento del progreso en el plano pragmático a los 4 años de edad en el grupo experimental, mientras que el grupo control obtiene un rápido progreso a partir de ese mismo punto, adquiriendo una ventaja de 10 puntos sobre el grupo experimental a la edad fin de investigación, los 6 años. La existencia de tan vasta batería de elementos de control, prolongados en un largo espacio de tiempo, permite una contextualización que posibilita un análisis más profundo y controlado de estos datos, para con ello alcanzar unas sólidas conclusiones. Poniendo en perspectiva los resultados individuales para cada uno de los objetivos planteados, se presenta la siguiente analítica de datos. En el 100% de los casos estudiados y en referencia a los 5 planos lingüísticos observados, el nivel adquirido en el grupo experimental es superior al punto de partida de estudio para los sujetos del grupo de control. En un 80% de los casos, el grupo control obtiene unos resultados finales superiores al alcanzar la edad final de investigación, siendo en el 20% restante la diferencia favorable hacia el grupo experimental de una cuantía marginal. La utilización del método aplicado en el grupo experimental por parte del ámbito familiar tiene un índice de éxito que se desploma desde un 100% durante los primeros años hasta un 50% al finalizarse el proceso de investigación, lo cual se interrelaciona directa y proporcionalmente a las necesidades específicas de dicho método, que oscilan entre un coeficiente de 4 y 5,5 veces más con respecto al grupo control. Se observa un índice de relación en el desarrollo de patronos anómalos de la conducta fuertemente inclinado hacia el grupo experimental, en el cual los resultados oscilan desde un 100% hasta un 340% de diferencia entre ambos grupos. Habiéndose respondido a todos los objetivos planteados, se interpreta en base a estos resultados que el grupo experimental obtiene una mejoría notable en los objetos de estudio entre los 2 y los 4 años, decayendo de modo exponencial este beneficio a los años venideros. Se considera que el avance previo obtenido en la franja de los 2 a los 4 años está relacionado a las virtudes de la capacidad infantil de mayor plasticidad cerebral, como se indica en el marco teórico. Con los datos obtenidos se puede afirmar que el grupo experimental aporta unos resultados óptimos para la anteriormente citada horquilla de los 2 años de edad, aunque estas virtudes quedan relegadas a partir de este punto, por lo que finalmente se considera negativo o cuanto menos como no óptimo la replicación de este método o sistema en las condiciones presentadas. En vista de los resultados obtenidos, siendo estos de carácter esclarecedor, aunque con un tamaño de muestra y contexto sociodemográfico muy definido, se puede abrir discusión contraria a las virtudes iniciales depositadas por los partidarios y creadores de la metodología Doman, en caso de ser propuesto como herramienta pedagógica exclusiva. Desde una perspectiva global se puede concluir lo siguiente. El grupo experimental obtiene mejores resultados al alcanzar la edad de 4 años. El grupo de control obtiene mejores resultados al alcanzar la edad de 6 años. No se han encontrado limitaciones perceptibles en el desarrollo de la investigación. Se localiza una clara conexión entre el concepto de plasticidad cerebral y estimulación temprana, avalado por los resultados favorables obtenidos en la primera fracción de la investigación. Alcanzados los presentes resultados, se considera de gran interés abrir una futurible línea de investigación a continuación descrita. De un modo paralelo, y no habiéndose encontrado resultados adversos que lo contraindiquen, recomendamos la replicación de esta investigación en otros centros de España, con un contexto sociodemográfico igual o diferente, para con ello poder enriquecer los datos y conclusiones obtenidas. En base a los resultados obtenidos, se recomienda desde una legítima duda investigadora la posibilidad de crear y estudiar un método mixto que utilice ambos conceptos, cada uno de ellos en las franjas de edad que obtuvieron el resultado más óptimo. De este modo, se aconseja realizar un nuevo estudio que utilice la misma metodología, tipo de muestra y técnicas e instrumentos de recogida. La diferencia radicará en la utilización de una metodología de aprendizaje mixta en el grupo experimental, utilizando el método Doman
en la franja que abarque de 2 a 4 años y haciendo una transición al método tradicional entre los 4 y los 6 años. En contraposición, el grupo de control será similar al de la presente investigación.